hacemos este Zoom porque he querido reunir a un elenco de personas especiales para tratar temas que rompan con la normatividad. Entonces, pues tenemos de un lado a Darko Decimopilla. Es una persona no binaria que además está metido en temas de política y es un activista bastante visible. Buenas. Tenemos a otro lado a Juan Carlos, presidente, si no me equivoco, de la asociación Tetris, persona con discapacidad. Persona con discapacidad, diversidad que funcional. Está pues, en el ambiente y diversidad funcional. Estamos ahí en ese tema tratando de aclarar el concepto. Que trabaja en esa asociación, que tiene una diversidad corporal inmensa. Y luego tenemos también a José Cuadrado, José Mola, en sus redes sociales, que aborda el tema de las masculinidades y hace una intensa lucha contra la LGTBI-fobia y además es escritor, que yo me he leído su libro. ¿Cuándo es el siguiente? Bueno, eso volveremos después. Entonces, para entrar en materia, quiero decir primero que, aunque parezca una mesa de debate en cada una tenga su espacio, me gustaría que os interrumpierais continuamente para apoyaros, para dar un contraargumento o para lo que consideréis Solo para apoyarnos, interesante, ¿no? porque lo que queremos es que este Zoom, también para meter caña, porque lo que quiero es que este Zoom sea muy constructivo y se saquen temas y se entre en lo profundo. Así que no os dé ningún miedo y lo que tengáis que decir, lo decís. Entonces, algunas preguntas van a ser específicas para una persona y otras van a ser en general. Así que quiero empezar con una en general y vais turnando como vayáis viendo vosotros, que sea ¿qué definís como normatividad y en qué sentido vuestra particularidad la rompe, esa normatividad? Piénsate el primero, la primera. Venga, Darko, arranca. Venga, Darko, sí. Pues arranco yo. Pues para mí la normatividad es como un conjunto de estereotipos y de prejuicios que suelen ser mayoría en la sociedad y que se nos imponen a todas las personas que componemos la sociedad, ¿no? Hay muchos tipos de normatividad y a mí las dos que me atraviesan así de manera más directa son la cisnormatividad y la heteronormatividad. La heteronormatividad cada vez menos porque cada vez se presupone menos que soy hetero. Cuando se me ve ya pues no parece normalmente que soy hetero, pero por mi expresión de género... que algo hay por ahí. Sí, es decir, algo se presupone. Sí que es verdad que hay como muchas otras más, como por ejemplo el monosexismo, que es el reducir la orientación sexual de una persona hacia un solo género. Entonces se presupone que soy hombre y se presupone que soy gay. Ya claro que no soy ni la una ni la otra. Y entonces, sobre todo va por la parte de imponer, ¿no? Que se nos imponen como ciertos estereotipos o ciertos cánones que debemos de seguir y hay personas, pues como las que estamos formando esta mesa, que de una u otra manera pues los rompemos, ¿no? Así es como un poco lo definiría yo. No sé qué opinan José y Juanpi. Sí, bueno, yo considero, o sea, yo creo que está muy bien definido lo que es la terminología de normatividad. Creo que vivimos todavía en una sociedad donde eso, hay cánones establecidos, esquemas establecidos, bueno, que nos encasillan en, digamos, como parcelas, así me lo imagino yo, muy rígidas, de las cuales cuando salimos de esas parcelas previamente establecidas, se nos ven como, ¿no? Como aquellas personas raritas que estamos rompiendo con esos cánones, ¿no? En lo particular, en lo que me toca a mí en específico, pues bueno, yo aparte, o sea, soy una persona con discapacidad física, con diversidad funcional, después ya aclararemos esas definiciones, y represento a una asociación que justamente trabaja con esa interseccionalidad, el colectivo LGTBIQA+,
por lo general, ¿no? Lo que ha sido pues esos cuerpos normativos, esos cuerpos, digamos, exuberantes, ese hedonismo, ¿no? Hacia lo que es pues ese culto al cuerpo. Y evidentemente pues las personas con discapacidad venimos a romper un poco pues ese esquema, ¿no? Y a decir que, bueno, que los cuerpos diversos también pues damos placer y también podemos recibir placer. Así que es así un poco como lo veo yo. Mi aportación a este debate acerca del concepto normatividad, a mí la palabra normal, norma, no me gusta. Yo prefiero la palabra habitual porque al fin y al cabo lo normal es lo que convertimos en habitual, y muchas veces cuando charlo con críos y adolescentes siempre les termino diciendo lo mismo. Vosotros podéis decidir lo que es normal, podéis escoger que normal o habitual sea el rechazo, la discriminación o la violencia, o todo lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco cómo rompo yo la normatividad, por así decir, o lo distinto a mí es cuestionando un poco la expresión de género, y a veces cuando lo hago, la gente me cuestiona y me dice que exagero las cosas porque yo no soy así, yo soy normal. Y no estoy de acuerdo con ello. Por poner un ejemplo gráfico, ¿no? Cuando yo decido ir al gimnasio con un crop top, lo puedo hacer por 3 motivos. Uno, porque me gusta; otro, porque quiero; o porque quiero hacer un acto político reivindicativo con ello para decir que hay muchas más formas de expresarse. Entonces, pues simplemente cerrar mi intervención con eso, que la normalidad depende de uno mismo y de lo que quiera escoger que es normal o no. De acuerdo. La normatividad en realidad es bastante subjetiva. Que es normal y que no es normal, en realidad Bueno, es muy subjetivo. a mí me gusta ser la rara, de vez en cuando. Ah, sí, a mí también. Cuando yo veo a gente que yo considero normativa o que sigue los patrones o estándares que la sociedad dicta, a mí me gusta ser la nota en discordancia, ¿no? La rara. ¿No te ha pasado muchas veces que te dicen que tu forma de ser o tu forma de expresarte lo haces para exagerar, que no es natural, que lo fuerzas? ¿Te ha pasado alguna vez? No. A mí tampoco. A mí eso no, porque como siempre he sido la que sea rara. tan natural. Claro, es que yo voy así y como la gente también me ha conocido así y yo soy una persona que exagera todo en general, pues me da igual, vamos. Rufino, que es el que más me ha visto, a mí yo me pongo en una terraza, me saco mi abanico y me pongo como una diva y me da exactamente igual lo que me digan o lo que no me digan, que creo que es algo que también es importante que la gente sepa y que intente, ¿no? Que nos tiene que empezar a resbalar un poco lo que nos diga esta normatividad. Sí, bueno, imagínate lo de ser gay y tener discapacidad. Ya eso, imagínate, aparte de ser gay, aparte de tener una discapacidad, eres gay. Vamos. Es como, como si ya la discapacidad ya no nos hace totalmente una especie única ¿no? en el mundo. Y asexuados, además. Y asexuados, sí, exactamente. Es súper interesante lo que comentas, Darko, de que estamos en un momento en el que deberíamos pensar que nos debería resbalar lo que nos dijese la gente, precisamente en pleno apogeo de las redes sociales, cuando muchas veces las cosas se hacen para gustar más, porque al fin y al cabo quiero likes, quiero seguidores, quiero no sé qué, y a veces es difícil explicarles, sobre todo a los jóvenes, que está bien que tú seas como quieras ser, en este contexto Insta, Twitter, TikTok, etc. Total. Yo además antes con lo que decía el del crop top, tú te pones un crop top y a lo mejor te miran o te dicen que exageras. Yo me pongo un crop top y a ver qué me dicen. De a ver la gorda esta, la que va de diva, a ver qué hace. Y digo, bueno, pues haré lo que me da la gana, que con lo que he hecho siempre.
Ya está. Han vuelto. Yo en Orgullo Crítico el otro día vi mogollón de crop top y me parece una fantasía que creo que todo el mundo debería de volver a usar. Claro, es que además los actuales cánones estéticos, si pensamos, por ejemplo, en la G del colectivo LGTBI, pues van muy en detrimento, por ejemplo, en Tetris, ¿no? Lo que está diciendo, somos asexuados porque no somos de esta manera. Yo no sé, a veces he pensado en qué momento pasa esto, o sea, en qué momento surge el hecho de que de repente una forma física concreta predomine y parezca como que es más válido, ¿no? Establecer formas más válidas que otras de mostrarte físicamente, Yo, que... yo creo que ha sido por todo el marketing que ha estado alrededor de todo lo que es el colectivo, ¿no? O sea, ese cuerpo que vende, ¿no? Que a través de la mirada, se vende. Y lo que ha vendido históricamente es eso, ¿no? O sea, culturalmente, si estás muy, muy, muy bien, pues entonces te vas a divertir mejor porque vas a ser socialmente mejor aceptada y tal. Entonces, claro, yo creo que ha ido a raíz de ahí, ¿no? De esa exaltación del cuerpo perfecto que ha ido, digamos, muy de la mano de lo que es el colectivo. Que afortunadamente, pues bueno, aquí estamos nosotros también para ir rompiendo un poco eso. Sí. Estuve leyendo que, que justo cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial y los soldados volvían a casa en la zona de Estados Unidos, es cuando se empiezan a crear los códigos del cruising y se buscan esas formas de relacionarte sexoafectivamente, y que precisamente en este momento es cuando surgen corrientes de hipermasculinización como fetiches. De ahí también surge luego un poco más adelante lo del cuero, y a lo mejor tal vez en parte surge dentro del propio colectivo, tal vez venga de ahí, pero no sabría decirlo, me tendría que estar 3 años estudiándolo. Sí, bueno, yo al final, con respecto a hombres gays, yo es que sigo pensando que hay mucha homofobia interiorizada y al final lo que buscan es huir de también los estereotipos y prejuicios que hay al hombre gay, que el problema que es como un privilegio, pero también es un problema, al haber sido la G tan importante y tan visible, al final en la G se han perpetuado los roles y estereotipos que había en el resto de la sociedad. Y lo que decía Juanpi, al final con el capitalismo, cuando ha entrado de lleno, tú ves los anuncios de LGTB, que son solo G o como mucho L, y lo que salen son pues cuerpos normativos, relaciones normativas y cuerpos normativos. Entonces, Correcto. es eso. Claro. Estamos hablando mazo, yo creo. Sí. No. Hablar, que a mí ya me tiene la gente muy escuchada. Que es verdad que el proceso de asimilación a un estatus al que te quieres incorporar, pues sí que genera ese movimiento, ¿no? El que habéis comentado, hemos hecho un gran esfuerzo durante muchos años de activismo para ser aceptados, aceptadas, en ese momento no había aceptadas, por una sociedad, y en el momento en el que hemos conseguido ese objetivo, damos una patada al resto del colectivo y decimos, hemos llegado a la situación privilegiada, que no nos jodan, que no nos estropeen ahora todo lo conseguido. Quizá esa es una razón por la que mucha gente se resiste a aceptar otras diversidades corporales, de entender el género, de promover la masculinidad, etcétera. Sí, yo con respecto a eso de los derechos, yo en aquel momento, fue hace 15 años y yo tenía pues 17 o algo así, pero yo ya en mi cabeza estaba el por qué queremos igualar nuestro derecho al matrimonio en vez de directamente abolir el matrimonio, ¿no? Yo en mi cabeza, con 17 añitos, yo ya estaba pensando en lo que Ibas hay ya que... varios saltos por delante. Claro, digo, yo ya decía, digo, lo que hay que abolir es el matrimonio como concepto, de qué es esto de que solo puede haber relaciones entre dos, que sigue ocurriendo hoy en día, que ojalá
llega un momento en el que haya trimonios, cuatrimonios o lo que dé la gana. Que ese es el problema de perpetuar al final el matrimonio tal y como lo veíamos. Este es un tema muy interesante. Fíjate que este fin de semana estaba teniendo una conversación con un amigo. A mí me gusta trasladar la teoría a casos concretos y me decía, estoy quedando con un chico, bla, 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 y yo le digo, me alegro por ti, y me dice, claro, pero ahora me ha escrito otro y entonces no quiero hablar con esta persona. Y yo le pregunto, digo, ¿y por qué no quieres hacerlo? Y él dice, hombre, porque si estoy hablando con uno no voy a hablar con otro. Y yo le pregunté, ¿y eso en qué norma está escrito? ¿Has hablado tú ¿Dónde está? con ese chico al que estás conociendo y habéis Está decidido escrito. tener una monogamia o una exclusividad? No. Entonces, ¿por qué lo das por hecho? Muchas veces las frustraciones en las parejas homosexuales se dan, o diversas, se dan por esto, porque estamos perpetuando inconscientemente estereotipos del siglo ¿qué? Pasado. Y no son aplicables a modelos diversos, o ya no a modelos diversos, sino al mundo de hoy A en la día. sociedad de hoy. Claro. Sí, ese será posiblemente uno de los siguientes pasos que rompa la normatividad y es el entender una pareja sentimental como pareja, es decir, una relación sentimental únicamente como pareja, cuando al fin y al cabo es un contrato social en el caso de la parte más civil y una situación sentimental en el que los sentimientos y las emociones, ya me dirás a mí qué reglas funcionan. O sea que sí, ese es uno de los siguientes temas que posiblemente se traten y rompan con la normatividad. Pues vamos a pasar un poco a las preguntas específicas. Veo que vamos muy bien, porque está saliendo muchísimas cositas. Bien, para la gente que esté un poco pegada en el tema del género, le quiero preguntar a Darko en concreto, luego ya vamos a los demás. ¿Qué es el género? Toma. ¿Qué es el género? Pues yo para mí hay como que aprender a diferenciar, ¿no? Porque no creo que solo exista un género. Creo que el género así como concepto amplio podría ser, bueno, podría ser, no, para mí es un constructo social, pero para mí hay como dos tipos de género, por así decirlo. Uno, el que llamamos género asignado, que es el que te asignan al nacer, que a mí me gusta llamarlo género médico, porque al final te lo pone un médico, incluso antes de nacer, ¿no? Estás ahí, hacen una ecografía y te dicen ya lo que eres. Y en base a eso, la familia ya se va creando un run run de, ay, pues va a ser un chico, vamos a pintar de azul, que esto cada vez pasa menos, pero yo todavía conozco casos. A mí esto cuando me lo explicaron digo, no me creo que todavía sigamos, vale, pues yo tengo una amiga muy cercana que le han dicho que va a tener un hijo y ya está comprando cosas azules. Y digo, mira, pues yo te voy a regalar cosas amarillas, verdes o del color que me dé la gana. Es decir, que también el binarismo también va a los colores, ¿no? Solo rosa o azul y, no, es niño, pero te voy a regalar rosa. Claro, que no existen más colores. O el verde, el amarillo, yo qué sé. Y luego está el género como identidad de género, que es el género con el que tú te identificas. Que eso no quiere decir que cuando tú te identificas con un género, estés de acuerdo con los roles y estereotipos asignados a ese género. Es decir, una mujer trans se identifica como mujer y puede o no seguir los estereotipos y roles, igual que una mujer cis puede o no seguir los estereotipos y no por ello deja de ser mujer. Luego también, algo que es como mucho más profundo y creo que no es tampoco mucho el espacio, no solo qué es el género, también hay que preguntarse qué es ser hombre, qué es ser mujer. Porque tú a cada hombre le preguntas y a lo mejor cada hombre te dice una cosa y le preguntas a cada mujer y cada mujer te dice una cosa. Entonces hay que darle una pequeña vuelta a todo eso y luego estamos las personas que no nos identificamos ni como hombre ni como mujer, que eso tampoco quiere decir, repito, que no perpetuemos algunos roles o estereotipos de género, porque al final nos han criado en una sociedad asquerosamente cis heteropatriarcal y pues hay cosas que arrastramos. Entonces, por la parte concreta, es una construcción social y luego diferenciaría entre esos dos ámbitos, ¿no? El ámbito patologizante, médico, que es al final la normatividad, lo que te imponen, y luego está lo que tú seas de verdad, que eso
lo elige cada persona y nadie es nadie para decirle que no es algo. O sea, que persona que empieza a ver que no le cuadran las cosas que le dicen que tiene que ser, le diría que se plantearía empezar a investigar sobre el tema de dónde viene el género, qué es el género, cómo es la construcción del género en tu lugar y momento concreto, etcétera, ¿verdad? Claro, también es muy importante el analizar el contexto temporal, histórico y geográfico, porque el género no se vive igual, iba a decir en España que en otra parte, pero es que tampoco dentro de España se vive igual el género en las grandes ciudades que en las zonas rurales. Entonces, simplemente pues analizaría, investigaría y luego si ves que hay cosas que no cuadran, hay una cosa muy, muy interesante que tiene cosas buenas y cosas malas, que se llama Google, y ahí puedes... sí, es que me hace mucha gracia porque muchas veces me vienen con preguntas y es como que yo no soy Google. Mira Google, leche. ¿Sabes? Que si yo voy a dar una charla, pues a las charlas a las que voy contesto todo lo que se me pregunta. Pero si estoy en mi casa o dando un paseo, tomando una cerveza, lo que a mí no me apetece es que me estén preguntando por cosas que al final pasa. y a más de una aquí le consta. Pero ya es como una decisión propia. Y en Google hay un montón de información, mucha de ella hay que verla con un ojo crítico y analizarla bien. Y luego, sobre todo, en cuanto a género, de cuando no coincide tu género con el género médico o el asignado, yo lo que diría es hablar con peña trans, sobre todo. Creo que el hablar con hombres, mujeres y personas no binarias trans ayuda mucho a entender y poder dar como ese paso de decir, oye, pues sí soy esto, o oye, pues no soy esto. Yo conozco varias personas que me han dicho, oye, creo que soy trans por esto, y yo me he puesto a hablar con estas personas y con lo que no están de acuerdo es con los estereotipos de género asignados a su género, pero eso no tiene nada que ver. Es decir, que dice, no, es que yo soy mujer, pero no me gusta fregar los platos, no soy femenina, digo, es que eso no tiene nada que ver. Digo, mujeres a las que les guste fregar, hombres que les guste fregar y personas no binarias que les guste fregar. Yo es algo que jamás entenderé. No entiendo cómo a alguien le puede gustar fregar, pero cada persona con sus gustos, ¿no? Esto hila mucho con el tema de la expresión de género con las masculinidades, que eso es una cosa que a José le encanta darle vueltas. Sí, a lo que ¿Te estaba has diciendo planteado? ahora. Sí. Dime. Sí, no, continúa tú. Que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Darko respecto a la idea del género, un poco comparto esta visión de Judith Butler cuando habla, ¿no?, de que el género es una construcción social. De hecho, si pensamos en el género masculino, yo qué sé, siglo XVI, XVII, XVIII, pensamos en las Molly Houses en Estados Unidos, cómo eran los hombres de aquella época, con esos pelucones que ni las travestis de hoy en día, con esos trajes, con todas estas cosas, los volantes, ¿no? Eso era ser, bueno, un superhombre, me explico. Y hoy en día tú te vistes así y pues te van a decir, vaya plumón que tienes. Entonces, el concepto de hombre y de mujer ha evolucionado a lo largo de la historia y somos nosotros mismos quienes lo creamos. Y hoy en día es muy interesante como esa línea entre lo masculino y lo femenino, entre el binarismo que había creado y que creo que se está rompiendo, lo vemos en cosas tan simples, yo que sé, como el anuncio de Gillette, cuchillas para hombres de verdad, y aparece Paco León y luego aparece una drag, y eso es muy guay. Pero sí que es importante insistir, porque hay que seguir insistiendo en romper ese binarismo y en explicar que hay muchas realidades. Volviendo a poner una anécdota, porque creo que lo hace más ilustrativo, esta semana pasada estaba llevando a cabo una iniciativa aquí en el territorio de Tarragona, llevando ejemplares de libros diversos a distintas bibliotecas, y estaba hablando con una psicóloga y no sé qué, no me acuerdo bien,
que daba charlas en institutos y me cuenta que tiene un hijo que tiene una expresión de género muy femenina y que su padre, para intentar corregirlo, le está comprando Scalestris. Y yo, claro, empiezo a girar, digo, esto es gente maravillosa, me están haciendo una cámara oculta y ahora me van a grabar aquí porque no me lo creo que me estén diciendo esto. Y me lo estaba diciendo súper en serio, tío. O sea, en serio, junio de 2020, 27 de junio de 2020, un día para el orgullo, una señora que es psicóloga que da charlas para los críos, tal, me está contando que en su casa su marido le está regalando Scalestris a su hijo para que tenga una expresión de género más masculina porque tiene pito. Casi me explota la cabeza, te lo digo. Me imagino. Me encantaría que ese niño usara los My Little Pony para jugar en el Scalestri. Encima de las Scalestri. No, es ¡Qué que... bueno! Pero bueno, ya está cambiando y luego lo vemos también en documentales de Netflix y HBO y tal, con la movida de los nuevos niños drag, con yo qué sé, que ahora... pero bueno, que hay mucho trabajo todavía por hacer. Mucho por hacer y por deconstruir. ¿Cómo es la transversalidad de todo esto de las nuevas masculinidades y del romper con el género establecido en las personas con discapacidad? Pues, ¿Pasa a un segundo plano? ¿Queda la discapacidad en primer plano o al revés? ¿Se oculta? a ver, yo creo que la discapacidad, una vez que aparece, pareciera, como lo dije antes, ¿no? Pareciera que deslumbrara totalmente todo y acaparara la atención total de cualquier persona, ¿no? Entonces, claro, si ya tenemos en cuenta de que históricamente a nosotros las personas con discapacidad se nos ha negado nuestra sexualidad, se nos ha invisibilizado nuestra sexualidad, en todos los sentidos y en todas las expresiones, pues evidentemente pues ya pensar en orientaciones e identidades sexuales diversas era impensable en las personas con discapacidad, ¿no? Pero bueno, en realidad pues somos personas diversas, con orientaciones e identidades diversas, que evidentemente pues pertenecemos a toda la gama que existe. Y evidentemente pues aquí, que es un tema que además he hablado mucho con Darko, las personas trans con discapacidad han estado muy olvidadas y además muy invisibilizadas dentro de las propias personas con discapacidad y dentro de las propias letras del colectivo. O sea, nosotros, por ejemplo, nos llegan casos en los cuales, pues eso, por tener discapacidad, es como que tienes discapacidad y ya si la discapacidad además es intelectual, pues a lo mejor eso de ser trans te viene por la discapacidad intelectual. Anula, porque ¿no? estás loco, exactamente, porque estás loque, porque ¿no? El término loque, que yo además como psicólogo apelo a que desaparezca esa palabra de nuestro vocabulario, porque creo que además es un término bastante peyorativo que no debería de existir, quién está loco y quién no está loco. O sea, eso en realidad son términos del pasado, pero bueno, no es el tema ahora, pero el tema es eso, ¿no? Que eso, tienes discapacidad, así que por lo tanto, pues, ¿cómo es eso de ser gay? ¿Cómo es eso de ser trans? ¿Cómo es eso de que tengas una expresión de género no normativa? No normativa, entre comillas. O sea, ha habido mucha invisibilización con respecto a todo eso en las personas con discapacidad. Se podría decir que ha habido como una especie de similitud o equivalencia entre que el tema LGTBI haya pasado a un segundo plano frente a la discapacidad, algo parecido a cómo primero se han centrado en abordar el tema de las barreras físicas y han dejado las barreras emocionales de las personas con discapacidad en un apartado lejano, que bueno, que ya si eso las tocamos, ¿no? Bueno, yo creo que las barreras de ningún tipo se han tocado como se deberían de tocar. Bueno.
tanto las físicas como las sociales, como las emocionales, etc. Simplemente eso, no interesaba, no era prioridad derribar las barreras para que las personas con discapacidad pudiésemos tener una vida más autónoma y más, ¿no? Y más independiente, porque hemos estado metidas y metides dentro del modelo médico, ¿no? Donde la discapacidad, pues eso, es sinónimo de enfermedad, donde la discapacidad iba ligada al cuidado, porque teníamos menos capacidades, como la palabra minusválido, que también debería desaparecer ya de una vez por todas, ¿no? Porque nadie es menos válido por tener capacidades diferentes que el resto. Entonces, pero claro, sí es verdad que dentro de las discapacidades, la discapacidad intelectual o aquellas discapacidades que no son visibles, han estado más castigadas, ¿no? Porque han sido incomprendidas totalmente y socialmente hablando, ¿no? Entonces, pues claro, han generado rechazo, han generado pues que tampoco se rompan esas barreras que no permiten la sociabilización libre de estas personas. Por ejemplo, las personas autistas han sido muy castigadas en la historia. Una persona también, por ejemplo, con esquizofrenia, pues ya es totalmente estigmatizada porque tiene esquizofrenia, entonces ya pareciera que no puede llevar una vida autónoma, llevar una vida independiente, sino que tiene que estar bajo el modelo psiquiátrico que ha estado imperando durante muchísimo tiempo. Entonces, bueno, creo que hace falta derribar tanto barreras físicas como sociales, como también para las personas con discapacidad auditiva o con discapacidad visual. Hay mucho por hacer todavía. Yo con respecto a lo que comentabais de la barrera emocional, creo que es algo que falta también a toda la sociedad. No nos educan en ningún momento de nuestras vidas a gestionar nuestras emociones ni a saber lidiar con nada. Es No, decir, exactamente. es igual de importante eso que saber hacer la lista de la compra o lo que cuestan las cosas, que eso tampoco te lo explican. Que estaría muy guay que en matemáticas te empezaran a hacer los programas de oye, pues mira, te compras 1 kilo de manzanas que te cuesta esto, luego lo sumas todo y a ver cuánto te dura, ¿no? Que creo que hace falta darle una vuelta a la educación en general y hacer una educación más inclusiva, menos capacitista, que incluya la diversidad, porque el tema cuerpos, tú das biología en cuarto o quinto y te enseñan el cuerpo del hombre como tiene que ser el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer como tiene que ser el cuerpo de la mujer, te enseñan como mucho, y si tienes un profe medianamente guay, te enseñan que hay cosas raras, que es la intersexualidad, y luego tú ves los cuerpos y yo los abdominales, esos del cuerpo que es solo de músculos, no los he visto No en los mi has visto vida. nunca. No los he visto nunca. Pues José los Entonces, tiene. sí, cuando se ponga el crop top lo veremos. Y también al respecto, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Darko y también en lo que me toca como psicólogo. Yo también creo que la psicología ha estado al servicio en aquel momento cuando ya explotamos o cuando ya no podemos más o estamos al límite, ¿no? No hay esa cultura de esa psicología preventiva que enseñe, que eduque a gestionar nuestras emociones, que eduque en diversidad, ¿no? Que eduque y hablo incluso desde niños, niñas y niñas, ¿no? Eh, y eso, porque creo que también falta pues, y creo que esto también es un llamado al propio gremio de psicología, ¿no? Falta que difundamos la psicología no solamente apegada a un DSM-4, a un manual de diagnóstico que etiquete, que nos encanta etiquetar todo el tiempo,
También las psicólogas, los psicólogos, estamos aquí para acompañar procesos y acompañar sin etiquetar y acompañar también a gestionar emociones y hacer que la persona crezca emocionalmente. Y creo que eso nos ha faltado. Es que hay mucha gente que cree que ir al psicólogo es porque estás enfermo, porque tienes una patología. Y a veces eso no es cierto. Tú puedes, a veces necesitas opiniones externas por cualquier tema que te afecte emocionalmente y un psicólogo en ese sentido te puede dar claves o te puede dar otros puntos de vista que te pueden ayudar a ti a gestionar esas emociones que te atormentan, ¿cómo era? Me inquieta, me atormenta. Me perturban. Hombre, está claro que si incluyeran asignaturas como inteligencia emocional, empatía, asertividad, dentro de la enseñanza básica, la sociedad iría a otro ritmo totalmente diferente, porque eso ya englobaría el entender la diversidad y las diferencias en todos los aspectos y entornos que están comentando hoy. Sí, como también Así creo que que sí, si se lo incluyese la propondremos figura como... del psicólogo, la psicóloga o el psicólogo dentro del ámbito educativo, que acompañe a aquellas niñas que estén viviendo por sus procesos diversos y eso, ¿no? Y los acompañara desde un punto de vista de diversidad y de educación diversa. Creo que reduciríamos altamente pues muchas de las, Muchísimo. ¿no? de los problemas que tenemos ahorita en el sistema educativo, como por ejemplo el bullying. Aquí has tocado un tema muy interesante porque a veces las escuelas que cuentan con psicólogos y tal para atender a los niños no saben lo que es una persona trans. Por eso. Exactamente. Exactamente. Partimos de la base de que hay médicos que no saben lo que es una persona trans. En general, ¿sabes? Y tú vas al sistema sanitario. Tú vas al sistema sanitario en comunidades autónomas en las que hay leyes y debería de haber protocolos y te llaman por el nombre que les da la gana, no por el que tú usas, y luego ven a un hombre en la consulta del ginecólogo y le dicen que tú qué haces aquí. Pues a lo mejor es que hay una realidad que no estás interpretando. ¿Sabes? Que es como que eso forma parte un poco de lo que hablábamos de la normatividad, ¿no? El empezar a entender que las asociaciones que teníamos en la cabeza entre ciertas cosas, pues que quizás no son tan como las pensábamos. Y por ese motivo este domingo hay que coger un autobús a Madrid, ¿no? El sábado. El sábado. Para reclamar una ley trans. Efectivamente. Correcto. Muy bien que lo sepas. Bueno, ¿qué os parece si entramos un poco en vuestro proceso personal? Y, por ejemplo, ¿en qué momento más o menos de vuestra vida pues descubristeis, yo no sé, Juanpi, por ejemplo, en tu caso, si usaste silla de ruedas desde el principio o fue a raíz de algún incidente? O, por ejemplo, cuando Darko descubriste o intuiste que, como hemos comentado antes, lo que veías de género no te reflejaba y buscabas una realidad diferente con la que identificarte? O, José, cuando decidiste que estabas hasta las narices de la masculinidad tóxica y cambiaste los roles. Empezad de qué queráis. Saber en qué momento Darko decidió que tenía que ir al ginecólogo. No, yo al ginecólogo no he ido nunca. Yo en general no voy al médico, pero no voy al médico por trans o por mi orientación ni nada. No voy al médico por gordofobia, ¿eh? Porque a mí me pase lo que me pase, Es porque estás gorda. Es que esto es porque estás gorda. Pero te lo juro, ¿eh? ¿En serio? Sí. Y a mí me han hecho análisis de colesterol y todo esto y saco el colesterol. Los triglicéridos no voy a decir que los tengo bien porque no, pero el colesterol lo tengo estupendamente y me dicen, no sé qué, es porque está gorda. Y el asociar también la gordura a enfermedad. Que es como, claro, digo, esto es como si de repente una persona que fuma se tuerce el tobillo y le dicen, eso es porque fumas. Pues no tiene ningún sentido, pues eso es lo que nos hacen a la gente. Pero bueno, y luego entrando en lo mío, bueno, en lo otro mío, porque ser gorda también es mío. Yo hay una frase que
Y hay una cosa que siempre digo, y es que yo en general odio perder. Y perder peso está entre esas cosas. Odio perder. Dentro de eso. Claro. Y yo en cuanto al género y demás, sí que es cierto que yo desde peque siempre he sido una persona con una expresión de género no masculina o no normativa. Yo hacía lo que me daba la gana y en mi casa nunca ha habido ningún problema. Yo me maquillaba, yo me vestía como quería. Sí que es verdad que, viéndolo con un poco de perspectiva, siempre elegía disfraces que no fueran como muy masculinos. Es decir, elegía extraterrestres, que era como, es que no soy ni hombre ni mujer, soy extraterrestre. O luego ya más rollo, pues personajes que se maquillaran. Pirata, a mí pirata me gustaba mucho que mi madre me pusiera ahí la raya en el costado. Y luego cuando empecé a investigar un poquillo, yo estudié educación infantil y, y justo nuestra profesora estaba embarazada. Decía, ay, pues es niño. Y yo me quedaba como, ¿es niño por qué? Es decir, ¿quién decide esto? Yo siempre me lo había preguntado. Y yo siempre me etiquetaba como persona no normativa. Es decir, yo, pues lo que ahora la gente tiene en Instagram, yo lo tenía en 20. Yo en 20, tenía puesto donde la gente se ponía resulona, no sé qué, pues yo tenía puesto no normativo. Y siempre me identifiqué como persona no normativa. Sí que es verdad que mi expresión de género la iba variando en función de la sociedad o del espacio en el que yo estuviera. Pues cuando iba a trabajar no me maquillaba y ni hacía nada. Cuando salía de fiesta, pues a lo mejor me ponía una raya o algo en el ojo, ¿eh? No. Negra en el ojo. Eso no. Policía, las drogas. Pues con 28 o así, estuve en una charla del Consejo de la Juventud de España que fueron personas no binarias. Entre ellas estaba Pau Eloy, que para mí ha sido y es referente. Estaba también un E menor que era Riley. Y empezaron a hablar de no binarismo, ¿no? Y yo decía, ¿esto qué es? Digo, yo esto no lo he escuchado en mi vida. Yo ya con 28, que pelita de tarde. Y empecé a investigar, seguí a Pau, estuve investigando, fui a Google y, y de repente dije, ostras, pues es verdad que soy persona no binaria. Me costó un poco más aceptar que las personas no binarias son trans. Entonces yo pasé como un año de duelo interno, que llamo yo, en el que me identificaba como persona no binaria, pero no como trans. Porque claro, identificarte como persona no binaria es como es algo que la gente no conoce, que da igual tal, pero claro, etiquetarte como trans es perder privilegios. Porque al final... Te puede suponer muchas cosas, efectivamente. Claro, y supone a nivel, sobre todo, más que nada a nivel interno y a nivel mental y de evolución personal, ¿no? Y luego ya lo asumí y fue ya, pues, y además yo soy una persona muy impetuosa y yo en cuanto hago algo, digo, me pongo a tope y en el activismo entré y súper guay, la verdad. Pero ese fue como mi proceso, ¿no? Que sirvió también. Y en ese momento me dolió mucho, que es algo que me gustaría decir, el por qué es importante educar en diversidad desde peque, porque yo caí en depresión porque sentí que había perdido mi vida. Porque llevaba 28 años siendo alguien que yo no era. Por eso me parece súper importante educar en esta diversidad desde peques para que las personas se puedan identificar cuanto antes. Porque el sentimiento que te genera el decir, ostras, llevo 28 años siendo alguien que no era yo. Es que tela, ¿eh? La reflexión y el momento en el que eres consciente de eso. Estoy muy de acuerdo con eso. Gracias. Me encanta porque al final no Estoy de dije acuerdo. nada.
podríamos haber hecho unos cartelitos que fueran... Pues no le estáis dando nada de vidilla. Sí, sí, sí. Podríamos haber hecho unos carteles. +1. Pues yo estoy ¿Te muy... podría decir, Darko, que el meterte en el activismo te ha ayudado a desarrollar todo esto y a conocerte a ti en más profundidad? El activismo me ha ayudado sobre todo a encontrar gente igual, vamos, igual no, porque no hay nadie igual que yo, ni igual que nadie, me refiero, pero encontrar personas que vivan realidades parecidas a la mía. Creo que es importante encontrar espacios no mixtos en los que sean espacios seguros, en los que poder hablar, ¿no? Y el conocer a otras personas no binarias, más que el activismo en sí, porque a lo mejor con estas personas no hago activismo, sino que simplemente hablo, quedo y demás, pero es lo que más me ha servido, ¿no? El conocer otras realidades, en conocer la diversidad que existe dentro de las personas no binarias. Esta mañana teníamos una mesa redonda de los, ay, ¿cómo se llaman? De los centros juveniles de Madrid, que han hecho justo una mesa redonda de personas no binarias. Y justo decíamos, es que dentro de las personas no binarias también hay diversidad. No es lo mismo mi situación como persona blanca de España Claro. que la que pueda vivir una persona migrante racializada. Porque yo a nivel de papeles lo voy a tener muchísimo más fácil. Y aún así para mí ya es complicado. Entonces imagínate para otras personas, ¿no? Y yo creo que lo que comentaba Juanpi antes es una deconstrucción, ¿no? Creo que cuanto más te deconstruyes en tu realidad, más empatizas con otras realidades oprimidas. Y creo que no te libra, es decir, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, que esto Juanpi y yo lo hemos hablado alguna vez, tener discapacidad no te libra de ser un gilipollas, ser LGTBI no te libra de ser racista, ni nada de esto. Es muy importante que seamos conscientes de estas cosas, porque muchas veces ponemos a ciertas personas en pedestales de bondad angelical absoluta y no es cierto. Y hay que saber que cualquier persona, independientemente de su realidad, se puede equivocar y puede hacer cosas mal. Totalmente de acuerdo. José, te cortaba antes, porfa, continúa. ¿Quién habla ahora? Yo, que digo que te he cortado antes, que por favor, Ya. lo que iba a decir, dilo. Esto último que ha dicho Darko es súper interesante, sobre todo la parte esta de deconstruirnos para empatizar, porque formar parte de un colectivo, aunque no quieras, no hace que seas tolerante con toda la diversidad de ese colectivo. A mí me metieron en un grupo de GES de Torremolinos, un grupo que tengo silenciado porque cada vez que lo abro es para pelearme con la gente, sin ir más lejos, hace un rato, porque compartieron la foto de una persona trans racial y la estaban criticando, no se estaban cachondeando de esta persona dentro del grupo. Y es cierto que dentro del colectivo LGTBI hay una parte que es privilegiada, y esos son, en el caso de la G, pues hablamos de blancos, que tengan buen físico, etcétera, etcétera. Y esto es una pena y hace falta mucha pedagogía en ese aspecto. Volviendo al tema de la discriminación dentro del colectivo, yo esta cuarentena he hablado con muchas personas y, por ejemplo, uno de los focos de discriminación son las aplicaciones para ligar. Pero es curioso porque yo he hablado con gente que me dice que esto es como algo muy característico de España, que te vas a otros países y esto no sucede tanto. No sé hasta qué punto esto es real o no, porque yo no lo he experimentado personalmente, pero a mí me han asegurado que en Londres esto no sucede. Por ejemplo, el artista, espérate que tengo dislexia, Josh Jacobs, ¿lo he dicho bien? Darko, ¿lo conoces? ¿Que es persona no binaria? Sí. Me suena. Yo es que para el inglés... Bueno, da igual. No Pero binario es de en España
quien lleva el Es tema de de los nombres es otra persona. Es de Barcelona, pero él es un artista no binario y tiene una expresión de género Ya sé quién es. súper potente, súper rompedora, y esta persona en 2018 estuvo haciendo una entrevista que está en YouTube, como la veas te da un ataque al corazón, en televisión española Cataluña, y era increíble como bajo el pretexto de la libertad de expresión le estaban dando por todos lados, y como al final de esa entrevista tú te quedas con que la persona no binaria, un señor racial, etcétera, terminan siendo gente mucho más educada que la supuesta normalidad. Entonces, ese es un punto que el activismo tendría que tener muy en cuenta, cómo las nuevas generaciones no tienen memoria histórica, no tienen cultura, no se explica, no se cuenta y no saben las cosas, no empatizan y discriminan, que al fin y al cabo, yo siempre lo digo, esto es una cuestión de educación. Hoy no se nos enseña educación en las redes sociales y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que en las redes sociales actúan de una manera que nunca se atreverían a hacerlo cara a cara. En las redes se discrimina a saco. Incluso en las conversaciones en WhatsApp, en todo esto, no se nos explica, no se nos enseña cómo interactuar de forma correcta y al final, según qué actitudes terminan siendo discriminatorias. Y respecto a lo de lo que estabas hablando de, ostras, yo 28 años después siento como que no me conocía, como que no sé qué, volvemos a lo mismo, es que es una cuestión de educar en la diversidad, pero desde que somos pequeños, desde que yo quedo con mis sobrinos y les pregunto, ¿tienes novio, tienes novia, tienes perro? Le pregunto lo mismo a todos y hay críos súper pequeños que te dicen, pues una me dice, pues yo tengo novia, pues yo no sé qué, pues yo tengo de todo y a mí esto me parece súper constructivo a la hora de que una persona descubra quién es, porque si hablamos de casos personales, a mí en mi caso personal, yo viví un proceso de homofobia interiorizada súper fuerte. Mi realidad era que los chicos con tener pluma era algo malo y yo la reprimí durante muchísimo tiempo. De hecho, como periodista y como presentador estuve pagando una logopeda para que me corrigiese la pluma, porque yo no podía ser presentador, te lo juro, tía, yo no podía ser presentador en ninguna tele teniendo pluma y me fuerte. Escucha. Fuerte. Pero lo que me parece más fuerte no es que tú fueras, es que existiera una logopeda que hiciera eso. Me hacía ejercicios. ¿Pero de agravar la voz o cómo? Me sentaba en una pelota, ponte recto, no sé qué, bueno, unas tonterías. Y... Ya te imagino en la pelota así, como la Miley Cyrus. Pero el problema era mío, lo tenía aquí y a mí me costó muchísimo quitarme todas esas tonterías y darme cuenta de que no pasa nada si un día tienes pluma o si un día no la tienes. Pues son convenciones sociales. Hay días que te sale más, otros que te sale menos, pero a mí me costó mucho entender quién yo era, aceptarme a mí mismo y cuando por fin lo descubro, estoy súper contento, tal, luego tengo un poco esa sensación y digo, vaya mierda de adolescencia, vaya mierda de 20 y tantos, vaya mierda de muchas cosas porque, ostras, me he perdido muchas cosas habiéndome reprimido. Y eso lo lleva hasta ahí. A mí hay una cosa con la pluma que me hace mucha gracia y es que yo, en vez de en ámbitos que pueden ser como más hostiles, guardarla, la saco más. Para dar. Pero es decir, yo he ido a bodas con gente del Opus Dei y el ramalazo que saco yo, no porque yo conozca gente del Opus Dei, sino porque son familia y es lo que toca. Hay familia que se elige y hay familia que no se elige, pues esta es de la que no se elige. No. Y luego yo, pues, cuando voy a trabajar a los plenos o algo, yo me maquillo como una puerta y saco pluma y todo. Y que también es tenerla, no tenerla, y que a veces te apetece sacarla. Claro, pero es lo que te he dicho antes, que tú te maquilles responde a que te gusta, a que te apetece o a que quieres hacer un acto político, simbólico y reivindicativo. Claro. Yeah.
Pero el caso está en que haya gente que no se cohíba en eso, porque la homofobia interiorizada supone que no voy a hablar con esta persona, tengo que caminar bien, si me apetece jugar con una muñeca siendo pequeño no lo voy a hacer porque me va, no sé, como en el capítulo este de La Veneno que sale Joselito, no voy a hacer esto, no voy a hacer, y te apetece pero no lo haces, y eso está por dentro, y el peor enemigo es uno mismo, cuando la realidad que tienes te está diciendo cosas que no son normales. Yo el otro día justo además me acordé de ti, que no te lo he contado, porque en una aplicación de estas famosas me preguntaron que si tenía pluma. Y les dije que yo normalmente no, porque suelo preferir escribir a bolígrafo o a ordenador. Ya está. Es como, Acabaste rápido, desde luego. hombre, es que al final creo que yo porque tengo esa fortaleza adquirida de que ya hace callo, ¿no? Pero, claro, pues eso. Pero la usas para escribir. Ah, No, pues tía, se la robé a una de estas que las llevaba así en el carnaval y le dije, trapa acá. Para mí. Y le quité arrancando, quitándole la pluma a la gente para quedártela tú, desde luego. te lo juro. Bueno, para los días que te falta una poca y quieres un poco de extra, pues coge la de fuera. Bueno, pues eso. No sé Y por Juanpi, qué. una pregunta. Porque una cosa es cuando una persona es consciente de que no está dentro de que no está siendo vista dentro de la normalidad, y otra cosa es cuando se da cuenta, o sea, una persona se conoce a sí misma y se va viendo y de repente llega un momento en el que dice, ostras, estoy siendo interpretado por fuera de una manera que yo ni siquiera me había planteado, y entonces es cuando eres consciente de que sí que hay ese quebranto de la norma. ¿En tu caso fue algo parecido o cuándo fuiste consciente? Esa A ver, pregunta yo creo... Para mí, para mí. Yo iba a decir, ¿con tú a quién te refieres? Me refería a Bueno, Juanpi, pero si lo podéis vamos. adjudicar a Otras personas. A ver, es que yo creo que todo depende evidentemente, como lo hablaban mis dos compañeros anteriormente, ¿no? Creo que depende del proceso de cada quien. Yo creo que, o sea, en mi caso en particular, y volviendo un poco también a la primera pregunta que hacías antes, yo soy una persona que además reivindico bastante mi discapacidad. De hecho, me dicen ¿no? que algunas personas me dicen que yo repito bastante la palabra discapacidad, pero es que sí la repito y la repito con orgullo, porque creo que si además nosotros mismos escondemos e intentamos evitar el término discapacidad, que es algo que nos acompaña día a día, creo que estamos fomentando esa visión de que la discapacidad es algo que se debe esconder, que se debe apartar, que se debe eliminar de nuestras vidas, y en mi caso particular para nada ha sido así. También es verdad que hay procesos de procesos, como digo, ¿no? También es verdad que cuando una persona nace, como es mi caso, que yo he nacido con mi discapacidad, el proceso es distinto a alguien que la adquiere ya de adulto, ¿no? Porque es verdad que yo no conozco otra forma de vivir la vida si no fuese con mi discapacidad. Y he hecho todo lo que he podido hacer y casi todo lo que he querido, pero conjuntamente con mi discapacidad y teniendo en cuenta pues lo que podía y lo que no podía hacer con ella, ¿no? Cuando una persona la adquiere, pues es verdad que tiene que haber un proceso de identificación con esa discapacidad, hay un proceso también de duelo, ¿no? de esa vida anterior que tenías, pero también ese duelo porque la sociedad nos ha inculcado que tener una discapacidad es sinónimo de estar
tumbado en una cama, ¿no? Se nos ha metido mucho esa visión de que la discapacidad es algo pues peyorativo, algo malo, algo que sacrifica tu vida, ¿no? Y en realidad no tiene por qué ser así. Entonces, yo también he sido una persona que a mí digamos, me ha importado poco lo que opinen de mí, en el sentido de que he sido consciente de que muchas cosas rompo la norma y he sido consciente que además vengo de una sociedad, yo soy venezolano, vengo de una sociedad latinoamericana que todavía va unos pasitos por detrás en la cuestión de aceptar esta diversidad y de incluirla. Entonces, claro, como que o sea, era como complicado, ¿no? De entender cómo una persona con discapacidad también era gay. Y bueno, y sí, suscitaba comentarios, miradas, pero cuando yo creo que estás seguro de ti mismo y ahí coincido muchísimo también con Darko, ¿no? Que cuando digamos, tienes como ese recorrido, ¿no? Y tienes esa fuerza interna que lamentablemente no todo el mundo la tiene, pero que te resbala un poco lo que te dice el resto, pues bueno, pues en realidad eso te influye poco, pero lamentablemente hay personas que eso, ¿no? Bueno, que son más sensibles, bueno, que no, que le hace cuestionar bases internas, porque la sociedad juzga mucho, la gente juzga mucho. Los niños, niñas y niñes también sin quererlo, ¿no? Pero también por esa educación normativa que han estado tradicionalmente acostumbrados en casa, pues eso, ¿no? Lo que salga o lo que sea diverso, pues suscita miradas, suscita críticas y eso evidentemente puede afectar emocionalmente bastante, ¿no? Y hacerte cuestionar un montón de cosas. Pero creo que llega el punto en el que llegas ¿no? Lo que hablábamos antes, a esa inteligencia emocional de decir, ya sea porque te toca, ¿no? Llegar a ella de todo lo que has pasado en la vida, o porque, bueno, porque has recibido el acompañamiento y el apoyo también de amigues, de iguales, ¿no? De familia, etcétera, que dices, mira, pues lo que opine la gente me, me vale, o sea, si les gusto bien y si no les gusto, pues para eso también, o sea, la gente también puede opinar. Y la gente tendrá opiniones de mí por diversas razones. Una cosa que sí quería rescatar y era eso, ¿no? Que yo creo que también, y lo hablaba también en una charla que daba hace unos meses, que estaba Darko también presente, creo que cuando sumamos interseccionalidades, yo le llamo la escalera de la discriminación, porque es verdad que cuando se suman interseccionalidades eres eres como más blanco fácil, ¿no? De suscitar críticas y discriminación y demás, ¿no? Pero yo creo que en eso es en lo que consiste el ser humano. Yo, por ejemplo, sin mis múltiples diversidades no me identificaría. No concibo una vida distinta sin vivir con mis múltiples diversidades. Soy una persona migrante, soy una persona gay y soy una persona con discapacidad y muy orgulloso de serlo. Yo con respecto a esto, que justo estaba buscando el nombre porque no me acordaba, recomiendo muchísimo, muchísimo, si no habéis leído, leerlo. Luego a vosotros os lo paso por el grupo que tenemos, pero es un texto de Susie Sok
SUSY, SOC, SHOCK, que es el texto es reivindico mi derecho a ser un monstruo, ¿no? ¡Oh! Que es para mí, yo lo conocí pues hace unos meses en unas cosas en las que participé y a mí me parece una maravilla. Creo que cualquier persona debería de leerlo en algún momento de su vida, ¿no? Igual que hay otros libros, otros textos, que siempre, por ejemplo, recomiendo el poema de la Vuelta a las Ítacas. ¿Se Que puede habla... ver también el monólogo? Sí, está en YouTube, está Susi Sok, se puede ver y luego confirmo a ver si tiene subtítulos. Que creo que sí, y si no los buscamos y los ponemos, porque es súper importante verlo, oírlo, El vídeo sentirlo, al final. y es muy, muy, muy bonito. Y habla, o al menos yo lo vivo así, de cómo nos debemos de apropiar de esas palabras con las que nos han discriminado, de la discapacidad, del maricón, del raro, del diferente, pues eso, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Me parece muy, muy bonito, la verdad. Esto es interesante lo que dices, lo de apropiarse de las palabras, ¿no? Que siempre se han utilizado en contra nuestro para terminar haciéndolas nuestras y no dejar que nos ofendan, porque las expresiones como la maricones de la Ana Torroja ofenden en función del contexto, de la persona que lo dice y la intencionalidad con la que lo hace. Y esto traslada a un tema de debate que es muchas veces las formas de hacer activismo, qué es más válido o qué es menos válido. Que en este sentido, como las realidades, yo creo que no hay unas más válidas que otras, sino distintas formas de hacer activismo. Una puede ser la visibilización, otra puede ser la apropiación de palabras que se crean con la intención de hacer daño y eso. Sí, a propósito, conozco una activista justamente con discapacidad que se llama Oyirum, que le mando un beso desde aquí. Y justamente, bueno, él es muy de la línea del anticapacitismo, ¿no? Que es un movimiento además que está surgiendo ahora y que está cogiendo fuerza. Y justamente ella se hace llamar como Tullida, ¿no? Que también ha sido un término que ha estado muy ligado a las personas con discapacidad antiguamente, ¿no? Como los tullidos, ¿no? Muy de la mano con los minusválidos. Y ella justamente reivindica eso. O sea, yo soy una persona tullida, pero utiliza ese término que ha sido discriminatorio, ofensivo antiguamente para apropiarlo de una manera reivindicativa y como activista. A mí ese es un estilo que me gusta particularmente, el de la ironía y el sentido del humor, y muchas veces utilizarlo pues para eso, para terminar riéndote tú mismo Menos drama y más banana, ¿no? Y más banana. Por ejemplo. ¿Cómo va esto, Rufino? ¿Qué nos queda? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que hacer? Sí, aún nos queda una media hora más o menos. ¿Hasta las 8 vamos a estar hablando? No, pero, tenemos contenido, no os preocupéis. Hombre, Sí, con lo que nos gusta si dar el más, claro. Vale. No, pero si vais además súper retrasada con respecto a mi planning. A ver, con respecto a tu libro, ¿cómo crees que ha podido influenciar de alguna manera en ese activismo a favor de la pluma y de romper con las masculinidades tóxicas y tradicionales? ¿Yo? Si es que ha Hombre, hecho algo de yo eso. libro no tengo. Yo tampoco, yo todavía no. Sí, José, tú, el del libro. Pues en este sentido, lo que yo decía, yo creo que, y abogo precisamente por el sentido del humor, la ironía, y es mi forma particular de hacer activismo. De hecho, surge un poco porque desde el Departamento de Comunicación del Observatorio contra la Homofobia de Cataluña observo que las víctimas, gran parte de las víctimas que nosotros tenemos son jóvenes que desconocen un montón de herramientas que tienen a su disposición para defenderse, para protegerse, para intentar restaurar su
su dignidad. Observo que también desconocen muchísimos referentes, no saben ni quién es Armand Fluvia, yo qué sé, un montón de cosas. Y dices, ostras, estamos haciendo desde el observatorio un trabajo muy guay y vamos como para un público muy concreto, pero las víctimas, que son las principales personas que necesitan de nuestra ayuda o de ese servicio de atención, pues no saben lo que hay ni lo que existe. En un día les ha pasado lo que sea, les dicen, oye, que está el observatorio, y de repente te conocen, pero si no, no saben quién eres. Y dije, ostras, pues no sé, si soy yo un periodista, he hecho publicidad, de marketing, tal, pues tendrás que hablar el lenguaje de esas personas. Y... Ha quedado parado porque alguien ha hablado, pero yo tampoco sé qué has dicho. Y nada, que entonces, un poco con ese sentido creo todo el concepto del activismo que llevo a cabo a través del José Mola y de todas mis tonterías. Y el día que me pongo yo a escribir un libro que siempre sabía que iba a escribir, había empezado 400 cosas, pero nunca las acababa, y tal y cual, pues surge un poco menos drama y más banana, una historia muy divertida que yo quería contar, pero de algún modo necesitaba también hacer ciertos tipos de reivindicaciones que no son ni siquiera el objetivo. Es una historia divertida para que la gente se lo pase bien, pero a veces creo, para según qué personas o a quién lo quieras dirigir, que a través de una historia, del sentido del humor, del divertirte, calas mucho más que haciendo según qué campañas. Depende del momento, de lo que sea y tal y cual, pero yo, bueno, a través de la cultura y del pasárselo bien, pues sí que yo he llegado a mucha gente, y yo sobre todo me siento muy orgulloso cuando mucha gente me escribe y me dice, no me he leído nunca un libro, pero el tuyo me lo he leído entero. Y digo, pues muy bien. Entonces, un poco esa es mi aportación. Rufino, ¿puedo hacer yo preguntas también? Por favor, te lo ruego. Yo, para el escritor, ¿te ha servido en algún momento el haber escrito como terapia? Claro, tía, si yo tenía un dramón que pa' qué cuando me puse a escribir, que estaba... Es buenísimo el dramón. Estaba yo, madre mía, que fíjate, solo me apetecía escuchar Zahara, Adele y Pablo Alborán cuando estaba así depresivo. Pues yo es que soy más de la época de Alex Ubago, ¿eh? O Alex Ubago, me da igual. Pero no estaba... Todas mis historias de homofobia interiorizadas, sí que es cierto que cuando escribí Menos drama y más banana ya las tenía superadas. De hecho, es un libro hetero-friendly. O sea, yo en ningún momento te voy a explicar ni el hecho de las identidades o las orientaciones de los protagonistas son relevantes en ningún momento. O sea, para nada. No, todo eso yo interiormente lo tengo muy superado y es algo que a veces me aburro, me cansa tener que explicárselo. Entonces yo partía ya directamente de contar las historias entendiendo que el lector sabía de lo que estaba hablando. Y si no, había algún apéndice para lectores no entendidos, pero vamos, 4 cosas. Sí, yo te preguntaba eso porque yo sí que es verdad que, bueno, me imagino que lo habréis visto los tres, pero yo últimamente como que me estoy dedicando a escribir también en mis redes sociales unos textos un poquito intensos y me están sirviendo como para reencontrarme y sobre todo para recapacitar sobre ciertas cuestiones que me atraviesan y la verdad es que en muchos de ellos unas lloreras escribiéndolo de ya ves tú lo que entra en un Instagram, que es que no entra la Biblia. Que el arte es terapéutico. Claro, entonces me parece como... expresiones. En cuando compones una canción y la cantas, cuando escribes un post incluso, yo supongo que hasta a veces lo que nos ponemos y lo que lucimos incluso es una necesidad de explicar algo, de contar. Maquillarse es un arte, eso no se puede negar. Totalmente, totalmente. Que por eso hay que Pero yo en mi caso particular... entre TRIS tenéis, ¿no? Arte terapia y cosas de esas. En Tetris tenemos arte terapia porque consideramos que es el otro día. una herramienta fundamental de la expresión, porque muchas personas
¿no? Incluyéndome, que como decís, que a través de las palabras, pues no poder, se nos hace más complicado expresar, ¿no? Y el arte es una fuente de sublimación, como llamamos los psicólogos, pues maravillosa. Entonces, pues sí, a través del arte se puede expresar mucho, se puede deconstruir muchísimo. eh, y bueno, la tenemos como una técnica de trabajo aquí fundamental, gracias a nuestro maravilloso Luis, que es la persona que lleva todo en la parte de arte terapia, que también tiene un enfoque este, bastante bueno, bastante diverso, bastante queer, bastante... Entonces, bueno, así que cuando queráis, nos ponemos aquí los 4 a hacer arte terapia juntos. Ay, qué guay. Hay una cosa que Hacemos. también es muy terapéutica, sobre todo con lo que decía José antes de las redes, que es bloquear gente. Bloquear gente es Totalmente. Eso súper es terapéutico. catártico. Eso es catártico, Y catártico silenciar, completamente. Pues bloquear y voy a silenciar. rebatir, te voy a rebatir, porque mira, te voy a rebatir, porque Venga. cuando sacó Vox los resultados que sacó en Andalucía, que entró en el Parlamento andaluz, yo al día siguiente vi muchos mensajes en los muros de Facebook de muchos amigos que decían: si has votado a Vox, eres de Vox, te gusta Vox, bórrate de mis amigos tal y cual, porque no quiero que estés entre mis amigos, tal. Y luego yo estaba reflexionando y digo, pero es que vamos a ver, hay muchísima gente que ha votado a Vox o que puede tener pensamientos distintos a los míos y realmente no me quieren discriminar, no me quieren hacer nada, uy, ¿qué es eso? No me quieren hacer tal. Entonces, a veces yo creo que en ese sentido la pedagogía es súper importante. Estoy de acuerdo en que hay gente tóxica a la que es mejor bloquear, pero también Sí. si no trasladamos nuestra realidad a otras personas que piensan distinto a nosotros, al final siempre estaremos en el mismo círculo. Yo creo que a veces es importante que te escuchen gente que piensa distinto a ti y que tú también escuches a gente que piensa distinto a ti, siempre y cuando no te estén ofendiendo de forma deliberada, intencionada o no sé si me explico. Sí, o que se están metiendo contra directamente, exacto, y Te se lo están digo metiendo porque también tu intimidad. Hay existencias que ofenden, ¿eh? No. ya. ¿Sabes? Ya, pero Hay yo existencias pienso, que por el mero hecho de existir ya te están agrediendo como persona y como ser humano. ya, pero yo a veces pienso también en gente como yo que sé, mi madre que es muy graciosa, que me dice: ay, Cari, yo, mira, si no fuese por los likes, que es como ella llama a los gays, pues a veces a lo mejor... Pero claro, yo le explico a mi madre, no, mira, Cari le llamo, que ella me llama así, digo, no, porque mira, esto, y dice, pues qué fuerte, pues yo esto no lo sabía. Por eso te digo que a veces el tema de bloquear a todo el mundo por un comentario, o sea, que es muy fácil ofenderse en las redes sociales, pues yo ahí, no sé, no. Creo que a veces es importante sobre todo eso, que comuniquemos para gente para la que normalmente no comunicaríamos, porque precisamente cuando eres una persona coherente, racional, tranquila, que expone su realidad sin faltar a nadie, pues eso te da mucha credibilidad. Y un ejemplo es la entrevista que te decía en el programa este de Televisión Española Cataluña, que no me acuerdo cómo se llama, en el que salía Josh y él estaba defendiendo su identidad completamente distinta, no binaria, y al final, pues fue él la señora o el señor o la señora en ese programa, quiero decir. O sea, era la única persona creíble en esa tertulia. Sí, yo con respecto a esto que dices del activismo, creo que muchas veces el activismo peca de dar como cosas, a mí me pasa sobre todo con tema trans, yo hago una charla, un directo o algo sobre temática trans y se me conectan personas trans, que es como, Cari, que es que tú eres trans, que te puedo informar Ya te lo sobre sabes. esto, pero que esto es para gente que no lo sabe, que está muy bien tener ahí como el pequeño club de fans en todas las formaciones, que lo llamo yo, que es Claro. gente que te va a servir de apoyo y demás,
pero que al final las formaciones y el activismo muchas veces se tiene que dirigir hacia afuera Claro, de la opresión que sí, hasta dentro que hacia dentro de la opresión, ¿no? sí, Porque nos pasa que al final hacemos ahí una endogamia activista que no es nada buena. sí. Claro, y que a veces hay que escuchar, Mm. bueno, no sé, es mi punto de vista y hay gente que no lo comparte. Rufino, No, nos pero avecina es muy válido. Rufino no está opinando nada, también te lo digo. No, yo estoy de acuerdo con casi todo. Bueno, con José, es que esta conversación ya la tuvimos en pero también es bueno directo tú y discrepar, ¿eh? yo, No te vamos con a cerveza bloquear. media. Y ya. Y es verdad que yo peco de moderado y siempre me gusta tratar de buscar el sitio común, el ágora, el foro, donde todo el mundo pueda verter su visión, siempre con respeto. Porque lo contrario, el cisma, que es lo contrario, creo que es destructivo. Es mi Como convicción. casi todos los CIS, el cisma, el sistema. Sí. El cis, claro. Eres centro. Sí, yo soy muy de centro, aunque mi política mi política no es de centro, pero sí. En fin. Que quería preguntaros, quería preguntaros, eh, ¿qué le diríais a vuestro yo de hace 15 años, cuando estaba en el proceso, cuando estaba entendiendo el mundo, para darle a lo mejor ánimos tal vez en su momento, o espabila, imbécil, ¿no? De cada uno, depende, cada persona cómo lo haría. Abro turno. Yo, si queréis, empiezo. Yo es que, a ver, lo que, o sea, yo en mí mismo, en realidad, eh, siempre tuve muy claro tanto mi orientación como, bueno, ¿no? Como lo dije anteriormente, también bastante asumida mi discapacidad y demás. Eh, entonces, eh, pero lo que me faltaba era quizás información, lo que me faltaba era un entorno amigable. Yo quería vivir, porque bueno, no tenía una serie ¿no? de facilidades eh, arquitectónicas eh, y demás que me permitiesen vivir mi vida de manera autónoma, ¿no? Entonces a lo mejor lo que yo le diría es eh, que hubiese tenido que tomar la decisión de emigrar antes, pero no porque, ojo, no porque no amo y adoro mi país, como es, pero lamentablemente pues no hay una serie El de otro, que condiciones. ya tienes dos países. El otro, exactamente. Sí, además, que esta además también es la tierra de mis padres, a la que amo y adoro muchísimo y que me ha acogido maravillosamente bien. Pero eso, no por nada malo, sino porque, bueno, porque en realidad no hay una serie de condiciones favorables para que las personas con discapacidad, en este caso con discapacidad física, pudiésemos ser autónomos, ¿no? Autónomas y autónomes. Entonces, pues eso le diría. Eh, primero, que hubiese buscado horizontes, digamos, más adelante, o sea, o antes, para poder haber vivido mi vida como la estoy viviendo ahora, desde más joven, ¿no? Quizás, pero por el resto yo creo que siempre he tenido muy claro quién soy, me he conocido bastante bien, eh, y no niego que he tenido mis miedos, he tenido mis inseguridades. Como psicólogo también he tenido que ir al psicólogo, porque eso también es importante decirlo, los psicólogos también vamos al psicólogo porque tenemos miedos y tenemos inseguridades, pero precisamente los atajé a tiempo y los pude trabajar para que no me hiciesen vivir una vida
digamos, pues eso, ¿no? Distinta o muy distinta a lo que en mi cabeza estaba. Dale tú, José. Yo de pequeño, pues tampoco es que le hubiese podido decir mucho porque he hecho lo que me ha dado la gana. Entonces, y aunque me viese a mí mismo y me hablase, seguiría haciendo lo que me diese la gana. Pero sí que tal vez hubiese intentado poner a ciertas personas en el camino para que hubiese escuchado antes cosas o hubiese visto realidades que en mi momento no sabía que existían. Entonces, algo muy bueno que tenemos hoy en día es Internet, son las redes sociales, tiene una parte buena y otra parte mala. Como comentaba antes Darko, hay muchas personas trans que descubrieron lo que es el mundo trans a través de YouTube. Yo, bueno, pues en su momento cuando me descubrí no lo tenía. Entonces creo que lo mejor que puede tener cualquier persona es curiosidad. Y si tienes las herramientas o sabes que hay algo, de repente aparece en tu vida o te lo encuentras, va a ser eso lo que finalmente te va a abrir la mente. Preguntar, conocer a ciertas personas y escuchar ciertas charlas. Pues yo digo que sois muy falsos. Yo lo que le diría sería los números de la lotería. Lo primerito. Y luego, lo segundo, conociéndome como me conozco ahora, no me etiquetaría porque sí que es cierto que creo que las etiquetas se las pone cada persona y que cada persona tiene que pasar sus procesos para reconocerse. Entonces, no me diría, oye, que eres una persona no binaria, no lo haría. Pero lo que sí que me diría es que tuviera más paciencia en general, con la gente, con la vida, que tuviera paciencia. Porque siempre he sido una persona muy impaciente, que para el activismo como que viene bien en algunos momentos, pero hay que empezar a entender que hay ciertas cosas para las que requiere paciencia, el saber plantarte y decirte, oye, mira, autoconocerse no es de un día para otro y sobre todo eso, paciencia. Paciencia y lo que decía José, que yo iba a seguir haciendo lo que me dé la gana, porque yo... Por eso es que todas esas veces que te han dicho, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y decir, tú que sabrás lo que yo voy a hacer. Claro, a lo mejor si yo me encontrara con mi yo del pasado, no sería como soy hoy. Sería otra cosa, porque hubiera dicho, es que no te voy a hacer ni caso. Que me dices que es una persona binaria, pues no lo voy a hacer. Claro, es que mi yo del pasado del binario, por llevarte la para contraria. corregir la pluma, se encuentra la José Mola dándolo todo y se va corriendo. A lo mejor te hubiera bloqueado. Dice, esta, block. Uy, la loca esta. Yo se lo quiero más por más. Adiós. Oye, hablando del más por más, hay una frase que me gustó mucho, este es un buen espacio para sacarlo. A todas esas personas que dicen, yo no tengo pluma. A mí hay una travesti que me dijo un día, mira, yo a estos les digo, grábate un día entero, ya verás tú si tienes o no tienes pluma. Y es verdad. Es verdad. Y no solo hombres Pero gays, es curioso como queremos... que se piensa que la pluma es solo del colectivo. Sí, es Era que no sé igual. por qué nos empeñamos a Pluma tiene todo el esconder. mundo. Claro. Exactamente. ¿Por qué nos Hombres, empeñamos en mujeres y esconder? Pero porque estamos todavía, incluso dentro del colectivo, pegados a la norma social y a lo que nos han instaurado. Parecemos discos duros hablantes. Totalmente. ¿Y qué le diríais a una persona que está dudosa, que no sabe cómo gestionar a lo mejor una situación parecida a vuestras realidades? A ver, dudosa de que... Esta es fácil, ¿eh? Ya, me he quedado como en plan de... Y que como sois tres realidades tan
Pues pregunta una a una. amplia y diversa, pues una persona... Darko. ¿Qué le La mía dirías a una completa, ¿cuál persona? La pregunta completa es, ¿qué le dirías a una persona que está ahora mismo empezando en ese proceso de autoconocimiento es? Con respecto al no y de binarismo, repente cree que puede ser una persona no binaria? pues lo primero, y aprovecho un poco el espacio para la publicidad, que nos siga a No Binaries España en redes, porque la verdad es que desde ahí hacemos mucha pedagogía. Toda la pedagogía que ya no hago, quizás desde mi red personal, la estamos volcando un poco ahí como espacio seguro para que la gente pueda preguntar. Y yo siempre he dicho que es que al final la diversidad, la sexualidad y todo esto es como mucho más fluido de lo que nos han hecho creer, ¿no? Eh, Siempre nos han dicho, es que eres esto, y las etiquetas no son cajas. Yo las etiquetas, y voy a hacer un símil que nunca he hecho, pero me lo veo como un camino, lo acabo de visualizar como el juego de la oca, ¿no? No, me gusta más el de las escaleras y las serpientes, porque puedes volver atrás, puedes subir, de repente te saltas un escalón, luego no. Pues la sexualidad es así, y tenemos que empezar a entender que las etiquetas varían a lo largo de nuestra vida, que no siempre nos tenemos que identificar igual, que es bueno recapacitar, darle vueltas, pensar las cosas, y, y al final, como concepto así más general, es que elijas la etiqueta que elijas, eres igual de válida, válido, válida. Que nadie te diga que eres menos por etiquetarte de una o de otra forma. Juanpi, ¿qué le dirías tú a una persona que está, por ejemplo, en un proceso de aceptación de su diversidad y siente como que está costando? Es que Darko habla muy bien, entonces me roba las palabras. Yo no robo nada, no robo nada. No, pero bajo la misma línea. Que intente romper con esas voces constantes, ¿no?, que hay todavía de que la discapacidad es algo malo, por lo que hay que lamentarse, por lo que hay que considerarse como diferente al resto, por lo que hay que considerarse como el resto es la gente normal y nosotros no lo somos, que hay que romper con todo eso, que aceptando nosotros mismos nuestra discapacidad y el sinfín de potencialidades que tenemos y de diversas capacidades que tenemos, podemos vivir una vida plena, que, que aceptemos y juguemos con nuestra sexualidad, porque nuestra discapacidad no lo es todo, no es todo lo que nos define. Somos personas integrales y por lo tanto tenemos una sexualidad maravillosa y diversa que descubrir tanto uno mismo, ¿vale? Porque podemos vivir nuestra sexualidad nosotros mismos, como pues eso, con quien queramos y de la manera que queramos. Que, que seamos curiosos, que lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, evidentemente el Google hay que tenerlo y hay que ponerle bastante filtro, pero bueno, que indaguemos, que busquemos, que juguemos con nuestra diversidad. Yo creo que jugando nos autoconocemos, porque si no nos autoconocemos es complicado que podamos vivir una vida plena. Entonces, atreverse que El no ya lo tenemos. el no ya lo tenemos y mira, y que hay un mundo maravilloso que descubrir
Y bueno, y también aprovechando el espacio publicitario, pues si necesitáis acompañamiento entre iguales, pues seguirnos, buscarnos en redes, Asociación Tetris, y en página web o donde queráis, que aquí estamos para ayudaros. Muy bien. José, yo quiero que mandes un mensaje a 2 grupos de personas. Primero, un mensaje a todos los chicos, bueno, sobre todo chicos porque suelen ser chicos, del más por más. Es decir, los que realmente lo ponen en la aplicación más por más. Y luego otro mensaje a todas las personas, no solo chicos, sino personas en general, que están justo en ese momento de explorar la pluma masculina o femenina o la que salga de las narices y tienen como reticencias, no saben muy bien qué hacer. Ese segundo es fácil, venga, el primero va. Vale, a ver, por un lado, al más por más, pues decirle que la gente no es ni tan masculina ni tan femenina como cree, es una construcción social y si se ve todo el vídeo de la conversación esta, seguro que lo deducirá. Respecto a la plumofobia, hay que dejar muy clara que la plumofobia es machismo y entendido en el caso de los hombres es violencia contra la mujer o todo lo que se le parece, ¿no? Entonces, en ese sentido, si te consideras, yo qué sé, una persona pues con 12 dedos de frente, seguramente no apostarás por eso. El hecho de, respecto a aquellas personas que relacionan el tema de la pluma con los fetiches y las fobias sexuales y me dicen que su fetiche es la masculinidad y que la pluma no les gusta, yo siempre digo lo mismo, el tema de expresar tu fetiche a la masculinidad no tienes por qué hacerlo desde una forma discriminatoria. Yo qué sé, es que es una cuestión de educación, vuelvo a lo mismo. No es lo mismo decir me gustan masculinos que no pluma, stop pluma, no locas o cualquier cosa. No es lo mismo decir me gustan atléticos que no gordos, no etcétera, etcétera. O sea, es una simple cuestión de educación. Y a las personas jóvenes hay poco que decirles porque realmente cada vez más la pluma y distintas formas de masculinidades están más integradas en el día a día, entonces simplemente hay que dejarse fluir y hacer lo que a uno le parezca o le apetezca. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho las aportaciones de las tres que habéis intervenido. A mí me gustaría que pagaran y la por último, factura porque de ya queda internet. poco. ¿Qué? Que paguen la factura de teléfono, que estás entrecortado, con el wifi pinchado. Os Hay que poner... prometo que está pagada. A ver, que Hay tengo a que... mi compañero de piso teletrabajando y se está chupando toda la corriente. Pues hay que poner más Es lo que está mega, pasando. Rufino, más mega. Ya, más mega, más mega. Os pido perdón también a la gente que nos está oyendo. Por último, para cerrar, quiero plantearos, porque claro, todas las personas que estáis ahora mismo en este panel, de alguna manera o hacéis activismo o tenéis una asociación, etcétera, estáis en política, porque en realidad todo se entremezcla un poco. Entonces, ¿cómo valoráis el papel del activismo y de la política a la hora de hacer esa defensa de derechos humanos y cómo creéis que a veces se politiza demasiado y ya eso oculta o eclipsa la motivación inicial? Yo, por empezar, creo que es que hacer activismo es hacer política. Es decir, no hace falta estar en un partido, no hace falta estar en una institución para hacer política. El tomar una decisión, el posicionarse con respecto a un tema, sobre todo en el ámbito social LGTBIQ+, al final es hacer política. El posicionarte a favor o en contra de los derechos de las personas trans es hacer política. Y entonces, ¿cómo lo veo ahora? Pues lo veo chungo.
Creo que hemos perdido un poco el estatus que teníamos en España. Sí que es verdad que es un estatus que para mí se centraba, para variar, en personas homosexuales, en hombres y en mujeres, que en su momento con el matrimonio igualitario se pensaba que ya estaban conseguidos todos los derechos y, y creo que o la gente empieza a darse cuenta de sus privilegios y empieza a asumir que hay otras realidades y hay otras opresiones, o los cambios van a costar mucho en hacerlo, sobre todo porque quienes hacemos activismo somos grupos bastante minoritarios y necesitamos el apoyo. Necesitamos el apoyo de partidos políticos, obviamente, pero necesitamos también el apoyo de la sociedad civil. Y sin eso no vamos a poder llegar muy lejos. Yo ahí al respecto quisiera agregar dos cosas, ¿no? Principales. Estoy de acuerdo con lo que dice Darko, pero también creo que como asociaciones, como tejido asociativo, debemos unirnos más, ¿vale? Si queremos en realidad defender a nuestro colectivo, a las distintas interseccionalidades que hay dentro del colectivo, y dejar esas individualidades que hay, de pelearnos ¿no? Incluso por hasta los propios usuarios que tenemos, como si fuesen de nosotros, como si tuviesen marca personal, a las personas que atendemos, y reconocernos dentro del ámbito en el que, en el que cada entidad, cada asociación está especializada, ¿no? Porque eso no me va a venir a restar a mí, ni me va a venir a eclipsar mi labor, ni nada por el estilo. Creo que cuanto más trabajemos en red, más fuerte vamos a ser y podemos ir hacia adelante. Me da mucha pena cuando veo que incluso desde entidades que tienen una hegemonía casi que absolutista, nos quieren casi que eclipsar totalmente la labor que hacemos entidades pequeñas, y que lo que queremos venir es a sumar y no a restar. Estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho ambos. De hecho, a todas las personas que están viendo este vídeo les invito a que vean el capítulo 2 de Nosotros Somos, Nosotros con X Somos, en Radio Televisión Española, que habla precisamente de esto, de cuando el movimiento LGTBI y las primeras asociaciones que había, algunos problemas que había con el asociacionismo, como Mili de Bercana explicaba cómo se mezclaban los intereses políticos y hubo ahí ciertas tensiones y al final, con perspectiva, ella que participó en ello dice que era un problema y una cuestión de egos. Entonces es interesante reflexionar sobre esto y el documental está gratis en capítulo 2 de Nosotros X Somos, Radio Televisión Española, habla de esto. Yo sobre eso, por favor, no uséis ni la arroba ni la X, son súper capacitistas. Sí, por favor. Acaba de pasar por favor. ahora, la X no se puede leer. De hecho, les hemos escrito, la X no se lee. Y la gente que lee los textos, cuando está la X puesta, no se puede leer. Sí, de hecho, desde no binarias decimos que nosotros somos, que usen la E, y ya está. De hecho, la X se debería de leer como E, que es lo que pretendían hacer. Y luego recalcar sobre todo, que es algo que me parece muy importante, que lo ha dicho Juanpi, interseccionalidad. La lucha o es interseccional o no sirve para nada. Correcto. Totalmente de acuerdo. Me pasa que con Rufino, como no sé, como está quieto, no sé si es la conexión o que es él que está quieto.
Son las dos cosas. Bueno, pues estamos acabando. Además, algunos tenéis que iros. Si queréis mandar algún mensaje abierto de despedida, mandadlo. Pues nada, muchísimas gracias por este espacio, Rufino. Muchísimas gracias tanto a José como a Darko porque, bueno, creo que mejores compañeros no me pudieron haber tocado en esta mesa. Y nada, que estamos en el marco del orgullo, que feliz orgullo, que el orgullo es más allá de fiestas, de marketing, orgullo está también para, evidentemente, orgullosos estamos todo el año de quienes somos y seguiremos reivindicando todo el año, pero bueno, si ya hay esta fecha para alzar un poquito más alto nuestras voces y que se nos escuche más, pues hacerlo con muchísimo orgullo y a trabajar, que bueno, falta mucho por hacer, pero que aquí estamos y aquí seguiremos. José, ¿le das tú o le doy yo? Tú. Que, pues nada, yo la verdad es que coincido con el tema del espacio, ¿no? Yo os conocí a los tres en distintos ámbitos y la verdad es que ha sido muy bonito coincidir y crear este espacio, ¿no? A ver si la próxima vez es en la nueva normalidad, ¿no? Que hablamos aquí mucho de normalidad y ahora entremos en la nueva normalidad y yo creo que lo que hay que hacer con la nueva normalidad es acabar con la que había. Ahí lo dejo. Lo que hay que hacer es acabar con la normalidad que había. Estoy de acuerdo con eso. Yo nada, añadir que, pues que sí, que es una pena que no estemos aquí en una mesa tranquilamente con unos cacahuetes, unas patatitas y tal, pero que nada, que ha sido una maravilla, que espero que le haya servido a alguien que lo haya visto para algo. Esperamos que hayamos podido pues trasladar reflexiones lo suficientemente interesantes y nuevamente agradecido yo y todo el equipo del Observatorio también de que hayáis contado con nosotros. Pues yo daros las gracias a las personas intervinientes, deciros que me he sentido súper cómodo. Ya os conocía de sobra a estas personas, así que he estado pues genial. Me ha faltado la cervecita y los cacahuetes. Así que pero eso vendrá pronto, ¿eh? Sí. Eso no se le... Espero que... José, en cuanto que vengas para Madrid... Exactamente. Bueno, ahora llamo a Darko para hablar del máster, porque... Y si no, el domingo nos vemos en la manifestación. Claro, iba a decirte que podéis aprovechar a venir a la manifestación y si no, siempre nos podemos coger un coche e irnos a Barcelona, a Tarragona o a cualquier lado de por allí. Pues mira, me parece buen plan. Que somos como muy de pa' acá, pero a mí no me importa irme un fin de semana fuera. A mí tampoco. Sigo aquí. Me encanta la cara de José cuando Rufino se queda parado. Pues nada, que muchas gracias y que nos vemos pronto en persona. ¿De acuerdo? Seguro. ¿Ahora esto se corta? O sea, apaga. Yo ahora corto, sí, ponemos cortinilla, a ver si para la grabación. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros,
ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar, y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, o nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, de la que no pide más permiso y está rabiosa, de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas, acayanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén.